Esta historia que voy a contar ahora es una historia pequeña que aparece dentro de la novela de Kipling, El libro de las tierras vírgenes, que se conoce más como El libro de la selva. Y dice que al comienzo de los tiempos, cuenta esta historia, el pueblo de la selva era uno, que todos los animales estaban unidos y vivían en armonía y ninguno comía carne, todos comían frutos, hojas, pasto. Y dice esta historia que la selva misma había sido sacada del agua por el primer elefante, un elefante enorme, magnífico, que se llamaba Ta. El primer elefante había sacado la tierra del agua con su trompa y había hecho los surcos para los ríos con sus colmillos y había hecho los bebederos, los lagos con las pisadas de sus patas enormes. Y él era el que coordinaba los animales de la selva. Él era el que resolvía los pequeños problemas, el que guiaba y el que creaba las cosas de la selva. Pero hubo un momento en el que todos acudían a él por pequeñas cosas que había que resolver y él estaba haciendo el resto de las cosas de la selva y el trabajo era demasiado. Así que nombró al primer tigre juez y consejero de la selva. El primer tigre en ese entonces era un animal casi tan grande como el elefante, liso, sin ninguna marca. Y las cosas fueron bien por un tiempo. El tigre fue buen consejero y buen juez hasta que un día llegaron dos ciervos que estaban teniendo un problema, una disputa pequeña por territorio, y uno de ellos quería que el tigre apurara su veredicto, quería que le dijese lo que él quería escuchar, entonces empezó a molestarlo, a golpearlo en un costado, y el tigre se enfureció de tal manera que perdió noción de lo que estaba haciendo, atacó al ciervo y le quebró el cuello. Cuenta la historia que el olor a sangre desesperó a todos los animales de la selva y que esa fue la primera vez que se conoció la muerte. Parece que el tigre huyó, que llegó Ta y preguntó a los animales quién había hecho semejante cosa, pero ninguno le dijo nada, y Ta ordenó a la selva que con sus ramas bajas y con sus enredaderas marcara al culpable. Y después les dijo a los animales que pronto iba a llegar el miedo, y que ellos debían poder encontrarlo y reconocerlo. Así que todos los animales, que ahora se habían dividido, cada animal con el de su misma especie, salieron a buscar al miedo. Cuenta la historia que fueron los búfalos los primeros que lo encontraron y que volvieron de un extremo de la selva al centro y empezaron a decir a todos que habían visto al miedo, que el miedo iba desnudo, que no tenía pelo sobre su cuerpo, que caminaba sobre solamente dos de sus patas y que podía lastimar desde lejos. La historia fue avanzando por la selva y llegó a oídos del tigre. Y el tigre decidió que él iba a reparar el daño que había hecho matando al miedo. Salió de su escondite, corrió hacia las cuevas que los búfalos habían dicho. En el camino, las ramas bajas y las enredaderas de la selva fueron marcando su cuerpo que quedó rayado. Cuando llegó a la caverna, el tigre vio al hombre y sintió tanto miedo que tuvo que retroceder e irse. Fue en busca de Ta y le preguntó por qué a él le pasaban esas cosas, por qué él sentía miedo de una bestia tan insignificante. Y entonces Ta le dijo que él había dejado entrar a la muerte a la selva, y que con la muerte había entrado el miedo, y que eso ya no se podía reparar.